Recuerdos de Ocaña. Prólogo. La memoria como revelación de vida. La memoria no es historia en su sentido exacto. Es uno de los tantos nichos que nos ayudan a escribir la historia. Marcel Proust hace de su memoria familiar y personal un roce entre lo real y lo imaginario. Un espacio que roza más bien en el tiempo de los espejos, en donde uno se ve, pero al mismo tiempo se está inventando. Uno inventa la memoria, pero desde ella nos vemos y vemos al otro. Cuando leemos este libro de Miguel Ángel Quintero, pensamos en el dédalo de la memoria, que nos ofrece la ilusión de una salida cuando en realidad es la entrada a otro mundo. Pues la memoria, al no ser una ficción propiamente dicha, nos engaña cuando pretende ser objetiva. Basta con poner a dos personas a que relaten un hecho que juntas hayan vivido para darnos cuenta de las diferencias entre una y otra versión, desde las personas que participaron, el espacio donde ocurrieron los acontecimientos, la hora, los colores, la exactitud de los hechos, las voces. La memoria es alivio contra el dolor del olvido aplastante. Imagino a los lectores de este libro dejándolo a un lado abstraídos para recordar y trazar un nuevo mapa de la ciudad que era una aldea fría en el tiempo narrado, con sus barrios emblemáticos, los colores de las casas, las calles angostas, los tejados andados por viejos gatos, los vecinos orillados en el andén de la tarde. Los imagino encuadrando los hechos que se van tejiendo a partir de un recuerdo de infancia, un domingo brillante, recién bañados, con ropa limpia, olor a perfume, subrayando las personas que a lo largo del relato aparecen y desaparecen, muchas de ellas una sombra nada más en el tiempo. Cada retrato que Miguel Ángel traza es una oportunidad para el debate de los memoriosos, que juzgarán si los eventos ocurrieron tal como el libro los narra, si la persona era de tal carácter o si el vecino, en efecto, el vecino que allí está con pelos y señales. Al final de cada capítulo hay un texto donde el autor se aleja de la anécdota para ubicarnos en un contexto histórico, económico, cultural y político, que nos deja mirar con otras luces y desde otros ángulos conceptuales y geográficos las páginas que hemos pasado a las que vienen, que nos permite elevarnos para vernos con otra mirada en el laberinto de la memoria, para descubrirnos irremediablemente perdidos en nuestra identidad difusa, pero con el poder de la palabra. La memoria, flujo organizado de imágenes y voces, perturba desde su pasado engrandecido. En este caso, conmueve la escritura y la recuperación del recuerdo desde el exilio, el lugar donde fue escrita cada página de este libro. Quien escribe desde la orilla del tiempo recupera su vaga idea del tiempo. Quien escribe desde la distancia del espacio intenta aprehender los lugares perdidos, que son también tiempo perdido, irremediablemente ajeno porque se fumó un instante después de haber sido. La ciudad como espacio imaginario es un reflejo de la memoria. La ciudad de este libro, contada desde los recuerdos de un exiliado, comienza a ser otra, más compleja, con otras señas que se han añadido a las anteriores versiones, como un palimpsesto. Nos conmueve el mapa construido desde la distancia y sin referente para verificar las señales de un buscador que intenta habitar en la hoja de papel ese lugar que dejó atrás una noche a toda prisa, mientras sus espaldas sentía las pisadas de la muerte. Un espacio que debió dejar junto con su familia para vivir y poder recobrar ese libro. Atrás quedaron los colores, los barrios, la vida familiar, los muertos pasados y los futuros. Uno a uno fueron desapareciendo de esa carrera. Uno a uno van apareciendo en esta carrera de la escritura. La historia familiar vuelta a palabra, es decir, realidad reconstruida.
porque este libro es ante todo una historia íntima, familiar del hogar construido con las voces de todos. Por lo tanto está lleno de señales para unos cuantos elegidos. La memoria es entonces elemento para la historia presente. Este libro es un gesto que puede comenzar a aliviar heridas, nos acerca al pensamiento contemporáneo desde el pasado, reflexiona sobre el país y trae la fórmula de Benedetto Croce a una verdad simple. Toda historia es historia contemporánea. Reunidos ante el fuego escuchamos al narrador contar su historia, esta luz del fuego y el resplandor de la palabra. Cuando el relator inicia su historia, todos comenzamos a encontrar el camino a casa. Que las palabras que vienen sean luz para ese encuentro. Benjamín Casadiego, Arauca, noviembre del 2009. Capítulo primero. Desde mi niñez recuerdo con mucho agrado cuando un domingo, tomados de la mano con mi mamá, salimos Nancy y yo para ir a visitar a la abuela María. Mamá María, como solíamos decirle a la madre de mi mamá. A la abuela por parte de mi papá le decíamos Mita Pipe y se disgustaba cuando la llamábamos abuela. Abuela, la mamá de Raquel, decía con sorna. El cielo estaba despejado y a ratos corría un fuerte viento que impregnaba el ambiente, una tibieza confortable, y hacía ulular el encordado eléctrico. Era una tarde de enero. Ocaña siempre ha contado con la dicha de tener durante todo el año un clima maravilloso, reconocido por propios y extraños. Hasta el libertador Simón Bolívar estuvo tentado a pasar los últimos días de su vida en esa ciudad. En medio del abatimiento había llegado a la conclusión de que ese era el lugar perfecto para restablecer su salud maltrecha por los avatares y los desencantos de la vida. Recién bañados, con ropa limpia, olor a perfume y bien acicalados, emprendimos la caminata. El viento inquieto y ligero quería jugar con mi pelo, haciendo ingentes esfuerzos para desbaratarme el bucle que con tanto esmero Raquel, mi mamá, me había hecho. Ella siempre decía que yo era tan lacio que le tocaba hacerme crespos con mis propios orines, con la esperanza de que algún día lo tuviera tan crespo como el de ella, o por lo menos ligeramente ondulado como el de mi padre. En la adolescencia lo tuve tan crespo y abundante que ella no decía que mi pelo era una bendición, sino una maldición. Para mí era tan difícil peinarme con las peinillas normales que opté por usar un peine especial que llamaban trinche. Los había de plástico o metálicos. Así decidí hacerme el afro siguiendo la moda de la época a lo Angela Davis, la comprometida activista política y social afroamericana, y a la cual el FBI vinculaba con el movimiento revolucionario de las Panteras Negras. En ese entonces ya había muerto mi padre, pues con él vivo hubiera sido imposible permitirme ese exceso juvenil. Debido a mi corta edad, el viaje para mí resultaba muy largo, pero a la vez agradable. Caminábamos pletóricos y llenos de alegría. Lo emprendimos en la luz polar, en el barrio del Carretero, y la meta era la casa de mi abuela, más allá de la plazuela de Tacaloa, ya en predios del barrio La Piñuela, siguiendo hacia el camino real. Siempre me ha llamado la atención los nombres de los barrios y las calles de las ciudades, y en Ocaña se conservan algunos nombres que ahora me parecen un tanto extraños y otros bastante sonoros y simpáticos. Es un tema muy apasionante que nos invita a dejar volar la imaginación, a indagar sobre el origen de los nombres. De verdad es un reto tentador y alentador. Es lamentable que después de tantos años transcurridos desde la fundación de la ciudad, solo podamos atenernos a los datos de algunos historiadores y cronistas que tuvieron la feliz idea de hacer algo al respecto y pudieron recuperar leyendas, tradiciones y hechos históricos sin poder evitar desde luego la subjetividad y la creatividad. Otra particularidad de los ocañeros es la costumbre de llamar barrio a una calle, y al respecto hay muchos ejemplos. El barrio San Rafael es una calle de unos 120 metros de larga, obra de mi hermano Fernando. El barrio La Carretera Central todavía es una calle indefinida.
El barrio La Luz Polar es un punto territorial compuesto por 4 esquinas y una calle de unos escasos 100 metros. Tampoco están definidos sus límites. Uno no sabe con certeza dónde termina un barrio o dónde comienza el otro. Igual pasa con las calles. Además de ser solo una calle, se hacen contar y respetar como barrio. Y en las fiestas de carnaval sacan su propia reina y cuentan hasta conjunta de acción comunal legalmente constituida. Es preocupante que algunos nombres tradicionales empiezan a desaparecer debido a los caprichos de alcaldes sin arraigo en la ciudad o por el simple deseo de un dirigente comunal que considera que tal nombre no es decente o no le dice nada a las nuevas generaciones. Dicho dirigente recurre a sus amigos en el Consejo Municipal para lograr sus propósitos, desvirtuando con sus actos el peso de la historia. Ese asunto debe manejarse con sumo rigor por parte de las fuerzas vivas de la ciudad, incluida la Academia de Historia, para evitar que tantas cosas vayan al garete, pues son evidentes las insuficiencias y limitaciones de la actual legislación para proteger el patrimonio cultural. Conocer los nombres de nuestras calles y barrios, la causa, el motivo de ese nombre, es adentrarnos en la historia, la que trajinaron también nuestros antepasados, la gente del común. Con el cambio de los nombres se pierde el sabor, languidece la calle o el barrio y se fuma el misterio. En ese tiempo, los trabajadores de la zona de carreteras estaban preparando un tramo de la calle 11, desde la Luz Polar hasta la Plaza 29 de Mayo o Parque Santander. También le decíamos la plaza principal, y que sería después pavimentado. Qué difícil era caminar sobre ese cascajo cortante que estropeaba los zapatos. El problema era que por el costado izquierdo de la calle prácticamente no había andén y por el costado derecho el andén era angosto y teníamos que ceder el paso a los mayores. Algo que no he olvidado es ese ruido cascajoso que producían los carros que pasaban veloces por la calle 11, dejando una nube de polvo que lo ocultaba todo. Incluso nosotros quedábamos inmersos en la bruma. Yo tenía puestos unos botines fabricados por Andrés Vergel. Andresito, le decíamos con cariño. Los encargó mi papá y me los trajo mi mamá. Recuerdo la cantaleta que me echaron ellos ese día cuando me entregaron los zapatos. Tenías que cuidarlos, nada de jugar a la pelota ni ponértelos cuando esté lloviendo, que la plata no la cagan los perros. Cuando ingresé a la escuela primaria ya podía ir solo por los botines a la zapatería, que en ese entonces estaba ubicada en la calle 12, cerca del Hotel Real. Solo era entrar y decir, Andresito, mi papá me manda por unos botines y después él arregla con usted. Él, como siempre, muy alegre y sonriente, me atendía y así fue durante muchos años. En mi adolescencia y cuando se pusieron de moda los zapatos media bota de cuero, puntiagudos y con tacón cubano, entonces iba a la zapatería de Arturo Amaya, ubicada en la calle de la Amargura, muy cerca de la escuela Adolfo Milanés, a encargarlos. Algunos amigos le mandaban a poner carramplones hasta en la punta de la suela, y eso sonaba como paso de caballo estrenando herraduras. Recuerdo que yo también le mandé a poner a mis zapatos un par de medias lunas de metal en los tacones, y en los 3 días tenía un dolor de espalda insoportable que me obligó a quitarles ese anexo ruidoso y fastidioso. Cuando ya calzaba el mismo número de mi hermano Fernando, no volví a comprar zapatos, pues como él trabajaba en la zona de carreteras, en el mes de diciembre le daban como regalo de Navidad la respectiva dotación, que consistía en 3 mudas de ropa, 3 pares de zapatos. Entonces yo también aprovechaba la ganga del Ministerio de Obras Públicas. Un par de años después de la muerte de mi papá, ya me quedaban bien los zapatos que él había dejado y que mi mamá guardaba con mucho celo. Inclusive los que llevaba puestos el día que falleció, a todos le di palo hasta que los acabé. En esa época, lo que más desagradaba era que siempre que estrenaba zapatos, en cualquier lugar, pisaba una mierda de perro a manera de inauguración. Era como una maldición. Lo más incómodo era buscar un trozo de césped o el borde apropiado de un andén para restregar la suela con saña, para medio limpiar los zapatos, a la vez que maldecía al autor de la cagada.
cuya de don Diez me acompañaba hasta la casa, donde llegaba a lavarlos con agua y jabón. Mi mamá, que siempre permanecía en casa, me veía llegar caminando cojo, rumbo al lavadero. Y dale con los zapatos cagados, es que no mira dónde pisan, refunfuñaba ella. Esa era la ñapa del desagrado del día. Ahora bastante mayor y viajando por algunos países de Europa, algo que me ha sorprendido es no ver perros callejeros por ninguna parte. Para poder tener un perro hay que pedir una autorización y se debe registrar el animal. Al dueño le entregan una ficha metálica como una moneda, con un número de identidad que debe colgarla al cuello del animal. En caso de que se pierda es fácil encontrar al dueño y puede hacerse acreedor a una abultada multa. Los dueños sacan los perros a pasear todos los días y es obligatorio que los lleven asidos con un cordel, y en diferentes sitios estratégicos de la ciudad hay unos dispensadores con bolsas de plástico para que cada persona pueda recoger los excrementos que dejen los perros en el camino y depositarlos en unos contenedores especiales que abundan por toda parte de la ciudad. Ocaña, la 4 veces centenaria, siempre ha estado en mora para implementar acciones efectivas y permanentes, para controlar la proliferación de los perros callejeros, sensibilizar a sus dueños para que actúen con suma responsabilidad, pues los perros no deciden por su propia cuenta su destino. Todos tenemos derecho a tener mascotas, pero no se debe olvidar que ese derecho implica unos deberes con la sociedad, la salud pública, el bienestar de los animales. En Ocaña, nadie está exento de vivir la desagradable experiencia de cortarse con mierda de perro. Quiebrapatas, le dicen ahora en Bogotá. Y si la persona no cuenta con la fortaleza necesaria para superar el trauma, puede llegar a arrastrar secuelas por el resto de su vida. Y fue seguramente lo que sucedió con Toño Angarita Molina, hijo de Salvador, el mono, y Rosalba, casi vecinos nuestros. Toño tenía un hábito muy particular. Cuando iba caminando y después de 20 o 30 metros a paso normal, de repente comenzaba a carraspear y a arrastrar fuerte los tacones como si quisiera desprenderse de algo, y de inmediato volvía la vista hacia atrás, miraba el suelo y los tacones, corroboraba que todo estaba normal y seguía caminando. Más adelante volvía a repetir el ejercicio. Esto lo hacía maquinalmente. Era su forma de reaccionar ante la eventualidad de que hubiera pisado una mierda de perro, o su mecanismo de defensa se adelantaba a la eventualidad, evitaba y el tiempo de pasar un mal momento tan desagradable como es el de llegar a hacerle la visita a la novia con los zapatos cagados. Me imagino por cuántas experiencias tuvo que pasar Toño en los años anteriores. El hecho de volver la vista hacia atrás y constatar que no había ocurrido nada era la recompensa inmediata, y esta se fue sistematizando de tal manera en el cerebro de Toño que terminó convirtiéndose en un hábito. Sin embargo, ahora pienso que no era un problema de Toño ni mío, sino que con esa manada de perros callejeros que deambulaban por toda la ciudad, cualquiera es una víctima en potencia para pasar por tan amarga experiencia y hasta de sufrir traumas psicológicos de ese nivel. Ciro Rincón era un amigo de mi papá y de la casa, y con él se daba la casualidad de que calzábamos el mismo número. De vez en cuando llegaba a la casa con un par de zapatos nuevos, marca Hago, y le decía a mi mamá: aquí traigo estos zapatos para que Miguel Ángel me haga el favor y los amance. Duraba con ellos puestos 1 o 2 semanas, pero con la advertencia de que no se los fuera a cagar. Quedaba claro que esa mala fama ya empezaba a trascender el umbral de mi casa. Interludio. La calle era la residencia de los niños y los adolescentes. Allí se paseaban los mejores momentos de la vida que empezaba, y nadie en ningún momento pensó que eso iba a terminar. Allí ocurrían los hechos, los sucesos que consideramos más trascendentales. Bajaba y subía la gente, los campesinos con sus burros, los caletas con sus cargas. De vez en cuando se interrumpía la tranquilidad por el paso de un automotor, o por un toro descarriado, o un jinete con prisa, o Carmito Mitochi tirando piedra a lo loco.
De vez en cuando pasaba raudo un campesino montado en su animal, entonces no faltaba el muchacho que de manera provocadora y jocosa le gritara: ¡Puya el burro! ¡Se acabó la guerra! Y el campesino ni se inmutaba. Pero cuando era un muchacho de la ciudad que montaba el animal, éste respondía gritando también: y el último tiro fue para tu madre. Por la calle pasaban las procesiones de Semana Santa, la tamborina con los disfrazados y los deudos con sus muertos, rumbo al cementerio central. Era todo así, tan sencillo y tan natural, que se llegaba a la conclusión de que por la calle pasaba todo: el sol, el viento, la risa, la alegría, el llanto, la noche, la vida y la muerte. No importaba si se tenía hambre, sed, frío o calor, lo que de verdad interesaba era el disfrute del tiempo sin medida. En ese espacio abierto, largo y amarillo por la intensidad del sol, que se quería y se quedaría prendido para siempre en lo más profundo de cada uno de nosotros. Nadie podía abrogarse el derecho a reclamar como suyo ese territorio que ahora denominan espacio público. Cuando algún tendero o vecino molesto salía a exigir silencio, le gritaba: «La calle es libre, sopón». Se decía que en la calle se conocían las goteras de cada casa, pero no era el momento de taparlas, sino de colocarse en actitud de disfrute antes que de crítica. Además, ese era un ejercicio reservado para los que no querían la calle y se quedaban en sus casas rumiando penas y desamores. La calle era el escenario predilecto, la vieja calle de barrio que alimenta el imaginario que termina por transformarse en mito o leyenda. Por esas calles discurría la vida sana. Era totalmente lo contrario a lo que ocurría en algunas calles de las grandes ciudades, que terminaron convirtiéndose en campo de cultivo del crimen. En la mayoría de los casos generaba por las condiciones de extrema pobreza y la manera como vivían algunos ciudadanos sumidos en el odio, la desesperanza y la miseria. A mi papá le oí hablar de una calle que existía en Barranquilla que llamaban la calle del crimen. En ese entonces era difícil de imaginar que en ese espacio libre, abierto y de encuentro se pudiera llegar a esos extremos de criminalidad, y menos pensar que más tarde el crimen iba a discurrir del Timbo al Tambo por casi todas las calles de Colombia, hasta encaramarse en los andamios de nuestra cultura, teniendo como primer actor al mismo Estado y sus instituciones.